Muy bien, vamos a continuar. Habíamos dado inicio, ¿verdad?, al término de los pueblos indígenas. Acá dice, no existe, sin embargo, un criterio único para definir quiénes son o no lo son. En este caso, ¿verdad?, los indígenas americanos, por ejemplo. En algunas clasificaciones se incluyen a los esquimales y a los pueblos de lenguas nadene, y en algunas otras no. Era lo que yo les decía al inicio. Tenemos acá que un indígena pues va a ser, ¿verdad?, el descendiente de un nativo de una región. Tómese en este caso, ¿verdad? Se establece solamente, dice, a las personas americanas. Pero si nosotros construimos cada uno de los elementos de cómo se establece cada pueblo en un momento determinado, pues todos fueron migratorios, todos se fueron asentando según la necesidad y en este caso volvemos otra vez a retomar aquella parte de cómo el hombre primitivo iba desplazándose en lugar cuando encuentra, la verdad, una situación de asociación entre hombre y mujer y empiezan a formar pequeñas familias y pequeños grupos. Entonces ahí es como nosotros empezamos, ¿verdad?, a ver esa población en sociedad. Acá entonces dice, a grandes rasgos, los pueblos indígenas americanos son los herederos y practicantes de las distintas culturas, lenguas y religiones que existían en el continente americano antes de la llegada de Cristóbal Colón a sus costas del inicio de la violenta colonización de sus tierras que le prosiguió, tanto en el norte como en el sur. Y nosotros entonces ahí podemos establecer, a la llegada de con sus expediciones, empieza a ver, ¿verdad? O a visualizar todo lo que corresponde a los territorios. Más sin embargo, nosotros sabemos, ¿verdad? Que su establecimiento por algunos territorios o su estadía, ¿verdad? Hizo poder observar pues las regiones de los cuales en su momento, como eran las primeras expediciones que se hacían, estableció ciertos términos. Nosotros vamos a recordar esta parte, ¿verdad? De estudios sociales, en donde cómo se descubrió América, ¿verdad? De que se creía que la Tierra era plana, que la Tierra no tenía, ¿verdad? Un fin, que se tenía como un firmamento, ¿verdad? O algo infinito, y que con Américo Vespucio fue uno de los primeros, ¿verdad? Que establece que la Tierra es redonda y que en este caso no solamente fue él quien en forma de ya cartográfica lo establece, sino igual, ¿verdad? Él es el primero, no fue Cristóbal Colón. Entonces ahí algunos datos nos los dan de forma errónea y se establece, ¿verdad? Después de cómo se fue modificando esta situación de la cual nosotros estamos hablando. La gran mayoría de ellas, dice, por lo tanto, desapareció o se perdió a lo largo del tiempo. Y era lo que yo les mencionaba. Yo no puedo establecer a ciencia cierta, ¿verdad? Que yo sea, por ejemplo, dentro de la cultura maya, un 100%. Yo no, o sea, no descarto que alguno de mis antepasados tuvo algo, alguna relación con los españoles, ¿verdad? O que solamente realmente por mi sangre, ¿verdad? Corra netamente sangre maya o netamente sangre española. Entonces vean ahí cómo se establecen estas situaciones. Por eso, anteriormente también mencionaba que la interpretación que se le pueda dar a los jeroglíficos, a la religión, a la escultura, a la arquitectura maya, pues es eso, una interpretación, más no tenemos nosotros a ciencia cierta, ¿verdad? El establecimiento de lo que pueda ser representado. Desapareció, se perdió, dice, a lo largo del tiempo, fusionándose, en el mejor de los casos, con una cultura dominante proveniente de Europa. Y como nosotros sabemos, ¿verdad?, que fueron los europeos, los españoles, quienes vinieron a invadir todos los territorios, en aquel entonces mesoamericanos, México, El Salvador, Honduras, ¿verdad? De cómo se establecieron e impusieron en este caso esta parte de invasión. Entonces ese sometimiento, ¿verdad? Fue una mezcla que vino a desarrollarse.
Tenemos entonces, dice, ahora el término de pueblos indígenas puede emplearse también para otras regiones geográficas donde una cultura local haya sobrevivido a la colonización y dominio por parte de las fuerzas extranjeras. Entonces, no solo en Guatemala, por eso les decía el término erróneo, ¿verdad? Que algunos tienen, o el concepto erróneo que algunos tienen, porque no solamente en Guatemala existen los indígenas. A pesar de provenir de un contexto totalmente distinto, comparten con nuestros pueblos indígenas muchos de sus problemas y su lucha, ¿verdad?, por una reivindicación de los derechos. Cuando en algún, algún tiempo les decía, en 1950 o 60, les hacía mención en la clase anterior, cuando se da el conflicto armado interno, ¿verdad? Lo que más también se siguió persiguiendo fueron a los indígenas. Entonces eso vino, ¿verdad?, a resaltar o a destacar, pues, una lucha, una constante, ¿verdad?, en poder emigrar y salir, ¿verdad?, del país a otro lugar para poderse resguardar. Cuando hablamos de reivindicar, ¿verdad?, es volver a restablecer sus derechos que le pertenecen igual como ser humano y como parte, ¿verdad?, de una sociedad guatemalteca. A pesar de sobrevivir en situaciones de desventaja respecto a la cultura dominante, porque siempre se ha tenido, ¿verdad? Ese sometimiento o esa forma despectiva hacia una persona indígena. Y a veces esa característica, ¿verdad? Uno como que la hace más prominente, porque siempre se ha tenido que el indígena no conoce, no sabe, no tiene una educación, ¿verdad? No tiene modales, no tiene cortesía, porque se tiene el pensamiento erróneo de inicio que el maya, ¿verdad? Era una persona incipiente, sin alma, ¿verdad? Que era un animal irracional y que no era así, como lo presenta. Les decía entonces, esa situación que nosotros siempre tenemos como de sometimiento, ¿verdad? Se establece que la persona que tenga un poder económico, una educación, pues crea superior, ¿verdad? Y que en realidad no es así. Entonces, todo eso es necesario, ¿verdad? Erradicarlo. ¿Y cómo lo vamos a erradicar? Definitivamente fortaleciendo estos aspectos de educación que en su momento, ¿verdad? Se van a establecer. Entonces, acá dice, a pesar de sobrevivir, ¿verdad? Les decía, esa parte de desventaja como cultura que se le ha impuesto o se le ha dado como una relegación, ¿verdad? Pues son poseedores de un acervo de cultural irreemplazable. Es que nadie, definitivamente nadie, ¿verdad? O en su momento, ¿verdad? Como los mayas. Y no solamente dejemos ahora por un lado, ¿verdad? Los mayas. Ahora pensemos en todas las culturas invadidas. O sea, cada una tuvo su esencia y tuvo su desarrollo. Entonces, sobre ello, definitivamente no existe, ¿verdad? Algo que lo pueda reemplazar.
En su protección y defensa, la Organización de las Naciones Unidas promulgó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En sus siglas, da UNDRIP, el 13 de septiembre del 2007, para dar a los pasos necesarios hacia una legislación especial que permitiera a los pueblos indígenas insertarse del mejor modo posible en un mundo moderno. Esto fue a nivel mundial. A nivel nacional, nosotros sí vamos a establecer esos aspectos, porque sí se dieron en nuestro país. Por eso de que nosotros hablamos, ¿verdad? El convenio 169 que habla sobre el derecho de los pueblos indígenas. Hasta aquí me voy a quedar, les decía y les hacía mención. No voy a ir abarcando mucho, porque en este caso no quiero yo aturdirlos ni aburrirlos. Ya llevamos la mayor parte, ¿verdad?, de la mañana trabajando. Entonces, no quisiera aturdirlos o que se cansen y se aburran de estarme escuchando. Vamos a buscar otra dinámica de trabajo, les decía, necesito el apoyo de ustedes y la participación para que esto no se vuelva tedioso, ¿verdad? Cada martes el estar casi que todo el día, ¿verdad? Solo en el cambio y el cambio de periodo. Entonces, por favor, me voy a quedar hasta aquí. Ustedes pueden empezar a desarrollar su resumen, por favor. De preferencia, si lo pudieran ilustrar, sería excelente. Cualquier duda, me lo pueden hacer saber. Está bien, señor. Gracias.
Pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos en el próximo periodo. Está bien, señor, igualmente.